¿Están mirando, por si acaso? Sí, sí se ve. Sí. Ya, entonces empecemos, por favor, compañeros. Sí se mira y así se ve lo que están compartiendo. Maru, ¿Ya empezamos? ¿Sí? sí, Marucita, empieza, por favor. ¿Ya? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras. El día de hoy vamos a presentar acerca de colitis ulcerosas. Las personas integrantes son Lady Arévalo, Yana Esparza, Maruja Pillajo, Mercedes Vera y Yarcy Tobar. Colitis ulcerosas. Es una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que provoca la inflamación del tracto digestivo. Eso nos quiere decir que es una enfermedad que provoca la inflamación en las úlceras. Es un que afecta al revestimiento de profundo intestino, tanto el grueso, que es el colon, y el recto. Por lo general, eso nos aparece al pasar el tiempo. No se presentan a lo largo del transcurso de la vida, sino que esto pasa por las debilitaciones, a veces puede provocar complicaciones que ponen en riesgo a una vida, aunque no exista cura conocida al tratamiento. Y también nos dice que tienen algunos signos, algunos síntomas de enfermedad que puede significar e incluso puede contribuir a una remisión larga de duración. Me Pásale. ayudan con las diapositivas. Perdón, mijita, un ratito. Las diapositivas se me retrocedieron, Dianita. ¿Podemos adelantarle, por favor? Dianita, ¿sí me escuchó? Ya. No, Mira, Lice. Ya. Y el Listo. diagnóstico. Es importante saber que el diagnóstico precoz es recomendado y es un seguimiento escondido en el anual. Eso puede ser a los 10 años de que ya se le dé ese diagnóstico de las colitis ulcerosas. Y es un bios pues, de aquellas que son las que les eleva en las estrechas, como podemos ver las inflamaciones de la mucosa del colon y cómo se le puede ver la inflamación en esta parte también. A continuación, mi compañera. Gracias, señorita Pillajo. Buenas noches, licenciada Paulita. Buenas noches, compañeros. Los síntomas de la colitis ulcerosa pueden variar según la gravedad de la inflamación y el lugar de donde se produzca. Estos son algunos de los síntomas, ¿no? Diarrea. En pacientes con colitis ulcerosa, el número de deposiciones es mayor y su volumen es escaso, debido a que la inflamación del recto dificulta la evacuación de la misma. El dolor abdominal no suele ser uno de los síntomas característicos de la úlcera, de la colitis ulcerosa, aunque puede estar presente en algunos pacientes, dependiendo la extensión y gravedad de la inflamación o el brote. Hemorragia rectal, junto con la diarrea, es otro de los síntomas más frecuentes de la colitis ulcerosa. En la capa mucosa del colon existen gran cantidad de vasos sanguíneos, por lo que la presencia de úlceras originadas por el propio proceso inflamatorio de la mucosa intestinal pueden causar la liberación de la sangre de forma aislada o durante las deposiciones. La fiebre. La presencia es un proceso inflamatorio, puede ser causa suficiente para la presentación de fiebre en cualquier circunstancia. Por lo tanto, en los pacientes que padezcan un brote moderado o grave de la enfermedad, donde los procesos inflamatorios están activos, pueden causar estados febriles durante el mismo. La anemia. La anemia suele manifestarse en forma de malestar general, cansancio, fatiga, irritabilidad y palidez en la piel. La fatiga es algunos de los pacientes con colitis ulcerosa pueden presentar sensación de excesivo cansancio y fatiga, condicionado con su calidad de vida. La pérdida de peso. A pesar de que no ser un síntoma muy frecuente en pacientes con colitis ulcerosa, las alteraciones de la mucosa intestinal
conducen a una reducción de la capacidad de absorción de nutrientes, lo que se traduce en una pérdida de peso en los pacientes. Alteraciones psicológicas. La colitis ulcerosa no está asociada con ninguna enfermedad mental conocida, aunque debido a su carácter crónico y sus síntomas pueden producir alteraciones en estado emocional del paciente, afectando directamente a su autoestima, causando el estrés psicosocial en pacientes. Ya, gracias. Gracias. Buenas noches, licenciada. Tipos de colitis ulcerosa. Entre los tipos de colitis ulcerosa tenemos la proctitis ulcerosa, la proctosigmoiditis, la colitis del lado izquierdo y pancolitis. La proctitis del lado, digamos, la proctitis ulcerosa, este tipo de inflamación se limita al recto. Como síntomas comunes de esta inflamación tenemos que suele producirse un sangrado rectal, dolor en la zona del recto y incapacidad para evacuar las heces. La proctosigmoiditis, esta inflamación se da a nivel del recto y el colon, sigmoides, es decir, el extremo inferior del colon, afectando de 25 a 30 centímetros del margen anal. Como síntomas de esta inflamación tenemos la diarrea con sangre, el dolor y cólicos abdominales y necesidad constante de evacuar. La colitis del lado izquierdo, esta inflamación se localiza en el lado izquierdo del colon sigmoides y el colon descendente. Entre algunos síntomas tenemos la diarrea con sangre, el dolor, los cólicos abdominales del lado izquierdo y la necesidad imperiosa de defecar. La pancolitis, esta en cambio afecta al colon en su totalidad. Es conocida también como la colitis total o colitis universal, generando síntomas como diarrea, dolor, cólicos abdominales, fatiga y pérdida importante de peso. Ya. Entre los factores de riesgo tenemos lo que es la colitis ulcerosa, que afecta casi por igual a hombres y a mujeres. Lo que ayuda para que se reduzcan las infecciones gastrointestinales son los sistemas sanitarios, que ayudan a prevenir este tipo de infecciones en la mayoría en niños, restringiendo así la maduración del sistema inmune asociado a la mucosa intestinal. Entre esos están los factores genéticos, el cual es el factor de riesgo el más importante, el de los parientes en primer grado. En un estudio que se ha realizado, un 5.7% a un 15.5% de parientes con colitis ulcerosa tienen antecedentes de parientes de primer grado con esta enfermedad. Esta se presenta antes de los 30 años, así como también puede presentarse a cualquier edad. También hay personas que la desarrollan después de los 60 años de edad. Entre los factores medioambientales, estas son producidas por algunas bacterias como la Salmonella, la Shigella, la Campylobacter, las cuales aumentan el doble del riesgo de producir la colitis ulcerosa. Entre los factores protectores tenemos lo que es la apendicectomía, que reduce el riesgo de desarrollar la colitis ulcerosa en un 69%. En estas se han realizado estudios y nos llegan a la conclusión de por qué la apendicectomía reduce el riesgo de producir, de que se genere la colitis ulcerosa. En esta los fumadores también tienen un caso más leve o moderado que los pacientes que han dejado de fumar. En la fisiopatología tenemos lo que es el epitelio colónico, está protegido por una capa mucosa, la cual es la primera barrera de protección física e inmunológica en donde se sintetizan los péptidos antimicrobianos. Se separan físicamente las células inmunes locales y las bacterias laminales. La microflora bacteriana juega un rol importante en el desarrollo de la enfermedad, ya que el quiebre del balance homeostático entre el sistema inmunitario de la mucosa y la microflora bacteriana resultan en una respuesta alterada del sistema inmunológico contra las bacterias comensales no patogénicas del colon. Ya, un momentito. Señorita Lisbeth Wendy, ¿qué apellido es usted? No lo tengo ahí el apellido en su dispositivo. ¿Me ayuda, por favor? Sí, mi apellido es Vallejo. Ok, gracias. Ya les. Digan, por favor. Leidicita. Ya di, Dianita. Ah, ya diste. Jersey. Buenas noches con todos, licenciada y compañeros.
Las causas de la colitis ulcerosa no hay una en específico, sin embargo hay unas que se podría decir patologías que son familiarizadas que tienen las personas que sufren de esto. También lo toman en cuenta como factor hereditario, debido a que es en un porcentaje común que las personas que tienen colitis ulcerosa ya han tenido anteriormente en la familia, pero no es confirmado si es una causa en sí o no, al igual que los problemas inmunitarios. Las personas que sufren de colitis ulcerosa tienen problemas inmunitarios, pero tampoco lo tienen relacionado, confirmado si es una causa o no. El estrés y alimentos. Alimentos como lo que son frutos secos, semillas guisantes, secos, frijoles y lentejas, frutos fibrosos, vegetales fibrosos, panes, cereales y pastas integrales, arroz integral y otros almidones de grano entero. Hay dos picos de edad, los cuales son de los 15 y 30 años y los 50 y 70 años, que son más probable que se pueda desarrollar esta patología. Y también tiene lo que esta enfermedad puede extenderse. Gracias. Imagínate en varios tipos de complicaciones. Entre ellos son los pseudopólipos, hemorragias masivas, perforaciones intestinales, megacolon, enema y conocido también como tubo de plomo, y el adenocarcinoma, que es un cáncer colon rectal. Como podemos observar, los pseudopólipos son tejidos cicatrizales que se forman a través del en esta segunda necrosis dentro de este tracto del colon. También tenemos las perforaciones intestinales, que como vemos aquí, se puede dar en pacientes con brotes graves como la pancolitis. Es frecuente que un colon sigmoide, como podemos ver aquí en esta imagen, tiene esta complicación sépticos, ya que ocasiona infección dentro del colon. También tenemos el megacolon tóxico. Esta es una complicación grave, ya que es un cuadro tóxico, presentando síntomas como fiebre alta y toma medidas de elevación de síntomas, porque es una elevación de toda la inflamación del colon, como podemos observar. Se quita totalmente casi toda la estructura del colon y se vuelve en grande proporción de lo normal que normalmente tenemos el colon. También presentamos el enema o tubo de plomo. Es cuando el colon ha perdido su estructura y mediante rayos X se puede determinar que el colon está oscuro y liso. Esto es muy grave, ya que el intestino pierde totalmente su mecanismo y esto requiere cirugía. Es como podemos observar en esta imagen. Se le ve que ya no tiene ni los abultamientos normales que un colon debe tener y se vuelve totalmente liso y no ejerce su función. Y en el último caso tenemos al adenocarcinoma a colon rectal, que es el cáncer en sí del colon. Este es este momento de detectar esta complicación y hablamos de cáncer. Y ahí se tiene que producir un tratamiento canceroso. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento mediante una dieta equilibrada y el fármacos. El tratamiento más recomendable para esta patología y en especial Se me corta el internet, no les canso como escuchar. personal de enfermería debemos recomendar
¿Me escuchan? Ya, ahí ya Dianita regresó. Ya. Ahí sí. Disculpe. El tratamiento más recomendable para esta patología y en especial nosotros como personal de enfermería debemos recomendar una dieta adecuada para evitar el incremento de los síntomas y que lleguen a complicaciones mayores como el cáncer del colon. Debemos hablar nosotros como de una dieta saludable y según esto debemos saber con anterioridad la sintomatología y el diagnóstico del médico que está tratando al paciente. Existen dos fases, la fase de remoción y la fase aguda. En la fase de remoción, los síntomas podemos evitar que el paciente pueda ingerir alimentos que no contengan intolerancias en los mismos pacientes. En principal, los alimentos entre los prohibidos podemos encontrar a los que evitar grasas de baja calidad, enlatados, embutidos. Vamos a recomendar que los pacientes deban utilizar, como por ejemplo el arroz blanco hervido, tostadas de arroz, fideos o macarrones de arroz y papillas de arroz. Otro alimento es el pan, pastas, tostadas, macarrones, espaguetis, entre otros. Patatas, que son las papitas, que estén hervidas o al horno. Leches vegetales, bebidas de avena o de soya, postres de soya, leche desnatada o sin lactosa, cremas suaves como en base de papa y zanahoria, berenjenas, pescado cocidos, carne magra como por ejemplo el del pollo, conejo, pavo, filete de cerdo sin grasa, un plátano maduro sin corazón y sin hilillos, manzanas ralladas o cocinadas al horno o la pera hervida, licuados en base de zanahoria y de manzana o pera, de 2 a 3 cucharadas o peras de aceite de oliva virgen. Esto nos puede servir tanto para cocinar o en especial para aderezar las ensaladas, que es lo más recomendable, consumir alimentos al vapor. Todos los alimentos deben estar cocinados así o hervidos o al horno a temperatura de 180 grados. En cambio, en la fase aguda, evitamos alimentos altos en fibras, pero a la vez que sean fáciles en la digestión, bajos en grasas saturadas y en lácteos, y que sean fraccionadas de 5 a 6 veces al día, con la hidratación adecuada. Siempre que nosotros tenemos como personal de enfermería indicar que la hidratación es lo más importante para toda clase de enfermedades, ya que nuestras células, la mayoría, están compuestas de agua. Entonces podemos recomendar casi lo mismo del anterior, como es el arroz blanco hervido, tostadas, fideos, macarrones, arroz, papillas, pan y pasta sin gluten, papas hervidas al horno, leches vegetales como la de arroz, leches desnatadas o sin lactosa, zanahoria hervida o licuada, pescados blancos como el bacalao, carnes magras como la del conejo, el pollo, el pavo, el licuado en base de zanahoria, manzana o pera, según lo que tenga tolerancia el paciente, ya que contienen alta fibra. 1 a 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen bajas en graduación virgen bajas de antiinflamatorios. En los tratamientos farmacológicos, en cambio, podemos encontrar medicamentos antiinflamatorios, como son los 5-aminosalícicos, los corticosteroides, que estos nos ayudan en sí a la inflamación del colon. También tenemos supresores del sistema inmunitario, como la azotoprina, la ciclosporina, la tofacitovir y otros medicamentos que pueden ayudarnos a los síntomas, como son, pero también, como vimos las anteriores patologías, también necesitamos en muchos casos cirugías para poder bajar esta patología del colon. Y en otros ya va directamente, cuando tienen el cáncer, tiene que ir ya directamente a un tratamiento oncológico y ellos serán los encargados.
En conclusiones, tenemos que la colitis ulcerosa es una enfermedad heterogénea en su desarrollo y evolución. Sin rápida, esta evolución permite definir precozmente aquellos pacientes que deberán iniciar una terapia más agresiva, disminuyendo el riesgo de complicaciones y la colectomía. Las variables más importantes parecen ser los antecedentes de hospitalizaciones precoces al diagnóstico, niveles bajos de hemoglobinas, valores elevados de PCR y CF, presencia de úlceras profundas de colonoscopía, sobreinfecciones agregadas y ausencia de curaciones de mucosas durante la evolución. Eso es todo, Lisa, Paolita y compañeros, nuestra presentación sobre colitis ulcerosa. Muchas gracias. Gracias, igual. Solamente indicar algo, que en las exposiciones, cuando se emitan los temas de cualquiera de las patologías que se envíe, siempre debemos enfocarnos mayormente en el aporte nutricional, la fisiopatología, la anatomía, si está bien, como una leve introducción. Mayormente dentro de mi materia siempre nos vamos a enfocar más en el aporte nutricional, enfocando alimentos permitidos, restringidos, prohibidos y el porqué de ellos, ¿sí? El tipo de dieta, la educación, la capacitación al familiar y al paciente que está hospitalizado. O sea, indicar siempre, por ejemplo, dentro de los permitidos está el arroz, las pastas, etcétera. Y dentro de los prohibidos o restringidos, perdón, tenemos lo que son, en este caso, el grupo de lácteos, ¿ya? Pero le va a preguntar el paciente de pronto, ¿por qué no puedo consumir leche? ¿Por qué no puedo tomar leche? ¿Por qué no puedo tomar yogur? ¿Por qué no puedo comer el queso de mesa, el queso entero? Entonces, siempre tiene que haber el sustento del por qué no puede ciertos alimentos, ¿sí? Y también dentro de este grupo, los alimentos que están totalmente prohibidos es el alcohol, condimentos excitantes, irritantes, frutas cítricas, alimentos ácidos, procesados, enlatados, endulzados, todos esos, bebidas energizantes, bebidas carbonatadas. No puede, de hecho, el paciente en ninguna de estas fases, sea aguda o sea crónica, esos alimentos están prohibidos hasta estabilizar al paciente. Sí, una vez que estemos estabilizando al paciente, pues vamos a sugerir los alimentos que estaban dentro de la fase restringida. Por ejemplo, me mencionaban las frutas, por ejemplo, la manzana sin piel o asada y deshidratada. El efecto que se la consume, por ejemplo, las frutas en su estado natural entero, sí causa una conmoción, una parte drástica dentro del organismo. Tenemos que evitar también el consumo de fibra que por medio de las frutas y verduras nos otorgamos. En este tipo de patología, en resumen, lo que debe tener el paciente es una dieta blanda. Sí, blanda en textura, blanda en sabor, que no altere más la mucosa ácida dentro del organismo. Una dieta también, una dieta blanda intestinal también le puede sentarle muy bien al paciente, indicando todo como lo hicieron, ¿no? Y armando, por ejemplo, tienen que armar los 5 tiempos de comida como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el desayuno, darle la opción de qué puede servirse en el desayuno en casa, porque dentro de la parte hospitalaria o clínica, ahí saben con directrices qué van a dar al paciente. Pero cuando sale de la área de hospitalización y se va con el alta a su casa, directamente quienes dan las indicaciones son ustedes como personal de enfermería. En este caso, ustedes tienen que tener ese conocimiento en asesorar tanto al familiar del paciente como al mismo paciente en decir y sugerir alternativas. Puede consumir, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Avena en fruta, agua aromática. Las aguas aromáticas son momentáneas, ya que por medio de las aguas aromáticas no vemos ningún aporte nutricional. El agua, el beneficio del agua es la hidratación en el organismo, en el cuerpo, es la nivelación de la temperatura corporal, ayuda a la evacuación de heces fecales, sí, pero el agua como tal no me brinda ningún aporte nutricional. Quiere decir que si recomendamos únicamente al paciente aguas aromáticas y aguas aromáticas, vamos a no cumplir con el objetivo que es rehabilitar el estado nutricional del paciente. Siempre debemos buscar nosotros
y por medio de la pirámide alimenticia y la clasificación de alimentos, los alimentos que están permitidos para recomendar al paciente. Puede ser horchatas, una crema, sí, una colada de zapallo, puede también ser una colada de sambo, una colada de zucchini, la avena con fruta, puede ser la quinoa avena también. Entonces, hay muchas alternativas en las que el paciente sí puede consumir. La colada de guayaba también la puede hacer. Alimentos que contienen pectina y que va a frenar en cierta forma la evacuación de heces fecales hasta estabilizar la peristalsis intestinal, ¿sí? Entonces, esa es la única recomendación que yo les puedo hacer, ¿no? Que las de exposiciones o trabajos siempre nos vamos a enfocarnos mayormente, con mayor precisión, al aporte nutricional. Por el resto, todo estuvo bien. Gracias. Seguimos. Muchas gracias, Paulita. Ya, con el siguiente grupo, por favor. Seguimos con el siguiente grupo. ¿Ya se puede observar? Sí. Sí, sí se ve. Ya, entonces empezamos. Ya, buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a exponer sobre la úlcera péptica. Nuestro grupo está integrado por Verónica Cualchi, Marlene Campués, Mayra Baraja y mi persona. Como objetivo general tenemos conocer la patología de la úlcera péptica en los seres humanos. La úlcera péptica es una lesión en forma de herida más o menos profunda en la capa más superficial, denominada mucosa, que recubre el tubo digestivo. Estas llagas aparecen en el revestimiento interno del estómago y en la parte superior del intestino delgado. La úlcera péptica puede dividirse según su localización. Estas son úlcera gástrica y úlcera duodenal. La úlcera gástrica, que se produce en el interior del estómago, y las úlceras duodenales, que se producen en el interior de la parte del intestino delgado, llamado duodeno. Entre los síntomas tenemos dolor de estómago ardiente, hinchazón del estómago o eruptos, intolerancia a los alimentos grasos, acidez estomacal. La acidez estomacal empeora el dolor del estómago, al igual que tener el estómago vacío. Náuseas. La úlcera puede presentar síntomas más graves, como puede ser vómito con sangre, que puede verse roja o negra, sangre oscura en las heces, o pueden ser negras o alquitranadas, dificultad para respirar, sentirse débil, náuseas o vómitos, pérdida de peso sin causa aparente, cambios en el apetito. El estrés y las comidas picantes pueden empeorar los síntomas. Las causas más comunes es una bacteria llamada Helicobacter pylori. Esta bacteria suele vivir en la capa mucosa que cubre y protege los tejidos que recubren el estómago y el intestino delgado. No causa problemas, pero puede inflamar el recubrimiento interior del estómago y producir una úlcera. También es el uso frecuente de algunos analgésicos, como tomar aspirina, analgésicos de venta libre o con receta, llamados antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, el naproxeno sódico y el ketoprofeno. En los factores de riesgo.
En los factores de riesgo tenemos que además de presentar el riesgo de las úlceras pépticas con la toma de antiinflamatorios no esteroides, también el fumar es un riesgo para los pacientes que sufren de las úlceras pépticas, especialmente infectadas con la bacteria Helicobacter pylori. También el consumir alcohol irrita, corroe el revestimiento mucoso del intestino del estómago, y esto hace que también aumente el ácido que se produce. El tener un estrés no tratado, así como el comer alimentos picantes, también pueden empeorar y hacer más difíciles de curar las úlceras. En las complicaciones, alrededor del 35% de pacientes ulcerosos van a presentar complicaciones. Entre estas complicaciones están un sangrado interno, que puede ocurrir con una pérdida lenta de sangre que puede conducir a una anemia, o también una pérdida severa de sangre que requiere hospitalización o también una transfusión de sangre. En la pérdida de sangre severa también puede causar vómitos o también heces negras o con sangre. También está la perforación en la pared del estómago. Las úlceras pépticas pueden perforar la pared del estómago o del intestino y provocar una fuerte infección grave de la cavidad abdominal. Obstrucción. Las úlceras pépticas también pueden bloquear el paso de los alimentos a través del tracto digestivo y provocar esto a su vez de que cuando comamos, o sea, nos llenemos fácilmente, así como los vómitos y también pérdidas de peso. Esto ya puede ser por la hinchazón o la inflamación. El cáncer de estómago. Estudios han demostrado que las personas infectadas con la bacteria Helicobacter pylori tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de estómago. En el diagnóstico. Se sospecha mediante síntomas que refiere el paciente, así como examen clínico y pruebas que ayudarán a detectar si la bacteria es la causante de las úlceras. Entre estos diagnósticos, nuestras pruebas están un análisis de sangre y materia fecal, que estas pruebas se llevan a cabo para determinar si hay la bacteria o algunos otros problemas. También está una endoscopía superior. Esta prueba se lleva a cabo en el interior del estómago y del duodeno. Esta se lleva a cabo usando un endoscopio, que es un tubo flexible y delgado que se introduce por la boca y se guía hasta el estómago o el duodeno. Esta sirve para determinar si es que existen úlceras. También está una serie gastrointestinal superior. Esta consiste en una radiografía del tubo digestivo superior desde la boca hasta el intestino delgado. Esta igual se realiza para determinar si existen úlceras. Anaí. En la prevención tenemos protegerse de infecciones, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, antes de manipular los alimentos, después de usar el baño, comer alimentos que hayan sido cocidos por completo, tener cuidado con los analgésicos, tomar los medicamentos con las comidas, colaborar con el médico para encontrar la dosis más baja posible que pueda aliviar el dolor. Evitar consumir alcohol cuando se toman medicamentos. Me pasó mucho de recomendación. Recomendaciones dietéticas. Llevar a cabo una alimentación lo más variada posible, excluyendo tan solo temporalmente aquellos alimentos que nos crean molestias y que aumentan la acidez o irritan la mucosa gástrica. Distribuir la alimentación en 3 o 4 comidas. Se puede incluir una colación a media mañana según el horario. No ingerir comidas abundantes, pesadas o copiosas. Comer lentamente y masticar bien. No comer alimentos sólidos o líquidos justo antes de ir a la cama. Dejar pasar al menos 2 horas. No es aconsejable la toma frecuente de lácteos.
excluir los alimentos salados o condimentados y las conservas, no tomar bebidas gaseadas, no consumir exagerada azúcar. En algunas personas que padecen acidez, los derivados del tomate, salsa de tomate y el zumo de cítricos pueden causar molestias. Evitar los alimentos muy calientes o muy fríos que provocan irritación. Marlene. Disculpa, licencia, ¿me escucha? Sí, mija, sí le escucho. Señorita Campues, sí le escucho, mija, ¿puede exponer? Ya, a ver. En el tratamiento de la úlcera péptica consiste en sanar la lesión y prevenir complicaciones. Esto se promueve al suspender el consumo de alcohol y tabaco, también dar un buen uso adecuado de los AINES, de estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos también una amplia variedad de terapéutica médica, los cuales son la triple terapia erradicadora. Bueno, esto se consigue acelerar el proceso de cicatrización, evitando la aparición de complicaciones. Tenemos lo que es los inhibidores de bomba de protones, que son medicamentos para reducir la cantidad de ácido gástrico. Tenemos los antiácidos, que son útiles para aliviar el dolor abdominal. El uso está recomendado 1 hora después de la ingesta de la comida. Tenemos los antihistamínicos, que bloquean los receptores H2 en las células parenterales del estómago. El más utilizado es la famotidina. También tenemos los prostaglandinas, que son antisecretores y aumentan la producción del moco gástrico y así evita el contacto directo con el ácido gástrico. Tenemos el sucralfato, que es un agente protectora de la mucosa gástrica. Bueno, se usa 1 hora antes de cada comida y antes de acostarse. En las conclusiones, tenemos que se puede concluir que esta úlcera péptica es una enfermedad que constituye la aparición de lesiones en el estómago o el duodeno. También es importante conocer que esta enfermedad puede desencadenar algunas complicaciones y puede producir cáncer e incluso la muerte. Al mantener una buena higiene, alimentarnos adecuadamente y saludable, podemos prevenir la infección de esta úlcera péptica. Gracias. Listo, señorita Campues, gracias. A ver, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Tengo alguien más de participar para la exposición? A ver, dentro de este tema también, todos estos temas son relacionados con el aparato digestivo, ¿no? El aparato digestivo es el conjunto de órganos que netamente se refiere al trabajo de la degradación, absorción, transportación, degradación de los alimentos. Sí, el aparato digestivo es el que trabaja netamente en la selección de nutrientes, en la eliminación por medio de la excreción de las heces fecales. Todo el trabajo lo hace el aparato digestivo.
digestivo, es por ello que se asocia a los órganos como los intestinos, el estómago, el esófago, el hígado, son referentes. En este caso, hablamos de las úlceras que son una descendencia o un problema mayor descendiente de las gastritis. Las gastritis también las encontramos en dos fases, en la aguda y en la crónica, ¿no? Entonces, la fase aguda, pues es como que sí lo podemos rehabilitar al paciente en su fase 1, más pronto. En la fase crónica, pues ya contamos con la presencia del Helicobacter pylori, así mismo como lo encontramos en las úlceras. Esta bacteria es la causante de agravar la situación por su presencia. Dentro de la parte nutricional, los alimentos que tienen que estar prohibidos en esta fase es el grupo de los lácteos, ¿sí? Todo lo que concierne a lácteos. Pero también a la vez van a decir, ¿y cómo suplantamos el consumo de calcio, que es un mineral excelente y beneficioso para la salud, especialmente para la fortificación ósea? En este caso, nosotros vamos a suplantar la leche de vaca, la leche que suele consumir la gente mayormente, la vamos a suplantar por leche de almendra, por leche de coco o la más opcional, que es la leche de soya, ¿sí? Para no tener una deficiencia de calcio. ¿Por qué la leche de vaca no? Porque esta leche, por su composición y por la misma proteína que tiene, no nos va a ayudar a erradicar a la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Esta bacteria se nutre directamente de productos lácteos y el momento de que el paciente siga consumiendo lácteos va a tener dos consecuencias. La mala consecuencia que va a tener ¿cómo le digo? Una intolerancia, y todo lo que come no va a aprovechar porque se va a transformar en diarrea, va a tener ardor también y dolor abdominal. Y lo otro es que la bacteria va a seguir permaneciendo. Y el objetivo es erradicar a la bacteria Helicobacter pylori para mirar la recuperación del paciente. Asimismo, en esta fase de úlcera se debe eliminar lo que son, como lo mencionaron así, el ají, vinagres, vinagretas, parrilladas, comidas chinas, todo lo que son comidas súper condimentadas con las especias excitantes e irritantes como cominos, ajinomotos, saboras, Magis, y etcétera, de marcas comerciales que hay, no van acorde a esta patología, ¿sí? Lo que se debe condimentar o adobar las carnes y comidas es con productos naturales, ¿no? Que hay las especies secas como hay el tomillo, el laurel, el orégano, la albahaca. También podemos hacer con ajo, con cebolla, con apio, con perejil, que sí nos sirve para adobar y mantener un buen sabor a las presentaciones. También se la debe fraccionar a las comidas. Vamos a iniciar una tolerancia con el paciente. Si bien es cierto, dentro de la parte nutricional siempre se recomienda cumplir con los 5 tiempos de comida, pero en personas sanas que no tienen comprometido el aparato digestivo. En personas que tienen comprometido algún órgano del aparato digestivo, pues vamos a fraccionar la comida, vamos a medir las cantidades y los horarios, ¿sí? Siempre la persona tiene que estar con barriguita llena para que se tome su pastilla y no haya una reacción negativa. Asimismo, bebidas energizantes, gaseosas, los mariscos también tienen que estar restringidos mientras encontramos la recuperación del paciente. Las carnes blancas son las más opcionadas, especialmente la de pescado y la de pavo, que son carnes magras, y especialmente en la de pescado encontramos netamente el aporte de omega 3, 6 y 9 que nos va a ayudar excelentemente para la recuperación del paciente. La de pavo también. La de pollo también está dentro de este grupo de las carnes blancas, pero ahora pues como que se le deja a un lado el pollo cuando es el pollo que lo compramos usualmente, ¿no? En los supermercados o en los mercados, que son pollos criados con una aceleración para la venta, ¿no? Más no porque se respeta el tiempo de crecimiento y de desarrollo del pollo. Ahora el pollo está tomando una nueva estrategia con la inyección de hormonas para la celeridad del
pollo que crezca y que engorde. Esa parte es ya la que se está irrespetando la naturalidad del animal, en que no se cumple el tiempo y la fase que sería lo normal, ¿sí? El pollo sí se recomienda cuando sea el pollo que lo crían en casa, el pollo de campo que se lo conoce comúnmente, que es más sano, que sí se respeta el tiempo en el que el pollo desarrolla naturalmente su textura, ¿sí? Y su tiempo para ya ser consumido. Esas carnes son las más beneficiosas. Las carnes rojas, en realidad, debemos dejarlas dentro del grupo restringido por un tiempo determinado, ya que estas carnes son las que mayormente toman tiempo en degradar en el interior del organismo. Como el organismo está enfermo, está dolido, está resentido, nosotros debemos buscar las estrategias de recuperarnos, de hacernos de a buenas, de apaciguar, de hacer las paces con el aparato digestivo, para que poco a poco vaya receptando los alimentos que comúnmente solía consumir el paciente, ¿sí? Porque no todo el tiempo vamos a tener carencias y déficit de nutrientes de los otros alimentos que están en su fase de restricción y de prohibición. Los embutidos también se me olvidaba. Los embutidos también están dentro del grupo de los grupos prohibidos, ¿no? Ya que son hechos a base de sales, tienen un contenido alto de sodio y de grasa. Entonces, embutidos, alimentos enlatados, conservas, no pueden. Frutas iguales en almíbar, enlatadas, compotas enlatadas, enfrascadas, no pueden. Lo que sí se debe mantener es todo la realización de la dieta de una manera natural, no con alimentos cocidos o precocidos que ya encontramos ahora en el supermercado. También, si bien es cierto, hay pacientes que en la fase 1 no toleran los alimentos y optan por una alimentación nutricional artificial, que es por medio de los suplementos nutricionales. Esto momentáneamente sí lo pueden hacer hasta endurar o hasta acoplar al aparato digestivo. Sí se lo puede hacer. Por ejemplo, hay pacientes que muchas veces no tienen apetito, porque también se suma el grado de estrés. En esta enfermedad se desarrolla el grado de estrés por algún tipo de problema que tenga la persona, cualquiera que sea la persona, y cuando también deriva un cuadro depresivo. Influye mucho, mucho la estabilidad emocional dentro de la parte nutricional. Define muchísimo. Es como cuando estamos tristes, ¿no? Tristes o acontecidas por algún problema, estamos con angustia de alguna cosa que se nos vino a nuestra vida y nos quita el apetito. Nos quita el apetito, no tenemos ganas de comer o comemos por compromiso, por cumplir, por no enfermarnos, pero ese apetito pues no lo tenemos. Desarrollan algunas personas el refugio en la comida para atenuar esa ansiedad, pero hay otras personas que dejan de comer porque no tienen hambre, o sea, no encuentran igual el sentido de comer si estoy triste, si estoy deprimida, si estoy con angustia, no me da apetito. Y esta enfermedad desarrolla esto, ¿no? El estrés por cualquier situación que sea de la parte académica, de la parte laboral, de la parte familiar, sentimental, cualquiera que sea esa situación, el estrés es un factor principal. Recuerden que ahora las enfermedades más que anatómicas y fisiológicas están siendo las enfermedades depresivas, las enfermedades del alma, de la mente, que transmiten emociones fuertes o emociones débiles, ¿sí? Y una de ellas es esta de las úlceras. Entonces, al paciente también hay que tratarle de una manera indirectamente para que su parte emocional la vaya tratando él, vaya endureciendo su parte emocional y vaya aceptando y asimilando lo que le está sucediendo en ese momento, porque si no va asimilando, no se va apoderando de su situación, no habrá remedio ni tratamiento que cure al paciente. El paciente tiene que poner de parte, ya que dentro del tratamiento farmacéutico, el tratamiento nutricional y los cambios de estilos de vida saludables formarán un 70% y el 30% para cumplir el 100% depende del paciente. Pero caso contrario, si el paciente no pone de parte, días toma el medicamento, días respeta los tiempos de comida, días respeta los alimentos, días no, entonces nosotros no vamos a conseguir ese objetivo. Primero siempre se trabaja dentro de la parte emocional con todos los pacientes, ¿sí? Pero más aún cuando tenemos enfermedades que se desenlazan por medio del factor estrés, y esta es una de ellas.
Si bien es cierto, también patologías maltratadas, mal curadas, no asistidas a tiempo, se derivan a cánceres, a problemas oncológicos. Esas ya son las últimas de la última fase o la última etapa de vida que tendría el paciente y es a la que menos nosotros queremos que llegue el paciente. Es por ello que ustedes se están formando para eso y esa gran oportunidad de formarse, de educarse, para luego transmitir, capacitar, asesorar, asistir, informar a la población sana y enferma sobre los problemas acontecidos en esta parte de salud pública. ¿Sí? Hay enfermedades que se las hereda o hay enfermedades que se las adquiere. Ahora, la mayor parte de enfermedades que se está teniendo como salud pública son enfermedades adquiridas por los malos hábitos y comportamientos de las personas. El consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de cigarrillo o alguna sustancia estupefaciente, el consumo excesivo de grasas saturadas, de comidas condimentadas, de bebidas azucaradas, de gaseosas, de bebidas energizantes que está tomando una forma muy drástica en la vida de las personas que es malísima porque se están matando en vida las personas que consumen este tipo de bebidas energizantes que no tienen nada bueno en su interior. Entonces, siempre ustedes como personal de enfermería lo que tienen es que capacitar y guiarles de la mejor manera, llevarles por el camino correcto, siempre tomando en cuenta que debemos cumplir nosotros la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida que es muchos años de permanecer aquí y mirar a nuestras generaciones también crecer y guiarles también, ¿no? Entonces, y dentro de ello también la parte nutricional y médica que se refiere es a que lleguemos a una vejez con dignidad. ¿Cuál es esta? En que cuando seamos adultos mayores no dependamos de medicamentos, no dependamos de cirugías, de una cama de un hospital, no dependamos de la gente, de un pañal, no dependamos de que nos bañen, sino nosotros mismos cumplir con esas actividades, ¿sí? Hasta cuando Dios nos tenga acá. Pero sí depende mucho de que no se cuidan desde cuando son adolescentes, adultos jóvenes y tienen una vida desorganizada, un conflicto alimentario y cuando menos ya empiezan a llegar a la otra fase, empiezan con dolencias, con malestares y son diagnosticados con enfermedades. Entonces es porque han maltratado a su organismo desde muy tempranas edades. También se puede ver ahora pues que las enfermedades no están siendo diagnosticadas ya solo a personas adultas, sino desde niños hasta adolescentes. Es por el cambio de alimento, por esa transformación de alimentos que la producción la hace más acelerada por la misma necesidad de tanta población que habemos en nuestro país, ¿no? Debido a las necesidades nutricionales, pues la industria también acelera los alimentos en su producción para la venta y que no haya escasez de ellos. Pero esto también a la vez perjudica porque los alimentos que ahora tenemos como que no cumplen ese requisito, se puede decir, no completamente como lo era antes. Y más aún, pues sumamos también que las personas ahora se inclinan mucho por los tipos de comidas preparadas. No está mal servirnos, por ejemplo, comida mexicana, no está mal comernos comida italiana, o sea, pero siempre, siempre debemos nosotros prevalecer lo nuestro, preparado en casa, comprar nosotros los alimentos. Estamos garantizando la manipulación, la higiene de los alimentos, la conservación de los alimentos, la preparación de los alimentos y por ende estoy garantizándome primero yo y luego al resto de mi familia con un buen tipo de alimentos, sí, limpios, bien cocidos, que no tengan contacto con grasas recalentadas, con condimentos excitantes y irritantes. ¿Puedo hacer una parrillada en mi casa? Pues lo puedo hacer, no muchas veces seguidas, porque recuerden que lo malo es en la frecuencia con la que nosotros consumimos los alimentos que son más dañinos, en este caso las comidas rápidas, ¿no? Y los azúcares simples también. Todo depende de cada una de las personas, cómo se cuide. Cómo se cuide tampoco es que nunca vamos a tener algún gustito en comida o en alguna bebida, no. Siempre pues podemos disfrutar y deleitarnos de ciertas preparaciones, pero que no sea seguido, porque esa frecuencia es la que nos causa enfermedades posteriores, ¿de acuerdo? ¿Tengo alguna preguntita por ahí?
¿Tengo alguna preguntita? No. Bueno, con todo, voy a dejar en la plataforma el respaldo de todas las enfermedades que debían exponer. La voy a dejar de una forma sincrónica para que lo revisen ustedes en el tiempito que tengan. Está el resumen de todas las enfermedades que les di de la unidad 1 para que ustedes tengan como un sustento y una base. ¿Sí? Listo. Dianita, le voy a pedir un favor muy especial. Necesito, Claro, por favor, que ya, como usted como presidenta me ayude recogiendo los trabajos que ya subieron a la plataforma. ya. Ya le dicen Paolita. Ya, necesito de una forma física los trabajos para calificar. En la plataforma sí califico, pero no avanzo rápido como cuando tengo físicamente los trabajos. Y recuerden que ya casi vamos a la evaluación, a la parcial, entonces necesito también yo acelerarme con las notas. Entonces, los trabajitos que ustedes ya lo hayan subido a la plataforma, esos mismos me hacen llegar, por favor. Ya, ya. Dicen Paolita, una consulta. Dígame. WhatsApp y hay otro trabajo, este de aquí de ahorita en grupo, en donde tenemos que subir el informe. En la unidad 1, ¿aún está habilitada? Aún no, le dicen Paolita. Ya. Ya la habilito, Dianita. Sí. Ese informe es uno por grupo, ¿no? Que me presenten una persona por grupo, ¿sí? No todos los integrantes, sino un informe impreso por grupo. Y el resto, sí, todos los estudiantes, ¿de acuerdo? Ya le dicen Paolita. Y también para el día viernes, Dios mediante, necesito que tengan su peso y su talla calculada porque vamos a trabajar ya en la unidad 2 con la tasa metabólica basal para la obtención de las kilocalorías. Y para ello necesito sus pesos y sus tallas actuales, ¿sí? Para obtener con mayor precisión las kilocalorías. Eso es todo cuanto yo tendría que participarles. No sé si tengan alguna pregunta por ahí de parte de ustedes. No, más bien agradecerle, le dicen Paolita, por la oportunidad, porque la verdad es que la tecnología nos falló. Así que 1000 disculpas y muchas gracias por la ayuda, le dicen Paolita. Tranquila que para eso estamos y no tengan pena, al contrario, también soy su tutora y tengo que hacer doble función con ustedes. No se preocupen que para eso estamos, Dianita. Entonces, cuídense mucho, nos vemos y cualquier cosa estoy a las órdenes por medio del chat. Listo. Bueno, ya, gracias. Gracias, licenciada. Gracias, Licen. Gracias, licenciada. Cuidarás mucho.